Hola, hola, mi gente bella y enamorada. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, radiantes como el sol de Estambul y con la energía a tope para sumergirnos en el fascinante mundo del corazón. Yo soy tu nombre y estoy feliz, feliz de la vida, de darles la bienvenida a su rincón favorito para desmenuzar los romances, las pasiones y los secretos mejor guardados de nuestras celebridades turcas. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca a una historia que a estas alturas ya es leyenda. Una historia que ha generado ríos de tinta, o mejor dicho, océanos de tweets y publicaciones en Instagram, que ha dividido opiniones y que, seamos honestos, nos ha tenido enganchados como si fuera el final de temporada de nuestra serie favorita, la supuesta, rumoreada, quizás confirmada, pero nunca del todo negada, relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, ya sé lo que están pensando, pero tu nombre, ya hemos escuchado esto antes. ¿Qué más nos puedes contar? Pues agárrense porque hoy vamos a excavar más profundo que un arqueólogo en Capadocia. No nos limitaremos a repetir los mismos clichés y rumores de siempre. Vamos a analizar a fondo cada declaración, cada gesto, cada mirada, cada detalle que nos permita acercarnos a la verdad. Y sobre todo vamos a reflexionar sobre el impacto que esta relación, real o inventada, ha tenido en nuestras propias expectativas sobre el amor y las relaciones. Pero antes de que nos lancemos al vacío de las teorías y las especulaciones, quiero recordarles algo importantísimo: aquí, en este canal, respetamos profundamente la vida privada de las celebridades. Nuestro objetivo no es juzgar, ni criticar, ni alimentar el morbo. Queremos simplemente entender. Queremos analizar cómo se construyen las narrativas mediáticas sobre el amor y las relaciones, y cómo estas narrativas nos influyen a nosotros, los espectadores. Así que con esta premisa en mente les pido que se relajen, que se preparen una taza de té turco bien caliente y que abran sus mentes y sus corazones a la posibilidad de descubrir algo nuevo. Porque hoy vamos a desentrañar los misterios del corazón de Can Yaman y Demet Özdemir. Y como siempre, antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal. Si aman el chismecito con clase, el análisis profundo y las noticias frescas del mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y déjenme sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Porque este canal lo hacemos entre todos. Ahora sí, vayamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable e incandescente. Desde el primer episodio de Erkencikus, la pantalla se encendía cada vez que estos dos compartían una escena. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, eran una explosión de energía, de pasión, de humor y de ternura. Y claro, nosotros, los fans, caímos rendidos a sus pies. Pero, ¿era solo actuación? ¿O había algo más? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es ni blanca ni negra. Es una mezcla de grises con toques de rosa por el romance y, quizás, alguna sombra de decepción. Empecemos por lo que es innegable: Can y Demet tenían una conexión especial. Más allá de la química en pantalla, se notaba que se llevaban bien fuera del set. Sus interacciones eran naturales, espontáneas, llenas de risas y de complicidad. Se apoyaban mutuamente, se animaban en los momentos difíciles y celebraban juntos los éxitos. Y esto, por supuesto, alimentó las especulaciones. Los fans empezaron a buscar señales, a interpretar cada mirada, cada sonrisa, cada gesto como una prueba irrefutable de que Can y Demet eran pareja en la vida real. Se crearon miles de cuentas en redes sociales dedicadas a analizar cada detalle de su relación. Se publicaron montajes fotográficos, vídeos editados, teorías conspirativas. Fue una verdadera locura. Pero, ¿qué decían Can y Demet al respecto? Pues, como buenos profesionales, mantuvieron la ambigüedad. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente que fueran pareja. Jugaron al despiste alimentando la fantasía de los fans, pero sin cruzar la línea roja. En entrevistas, ambos resaltaban la buena química que tenían en pantalla, la admiración mutua que sentían como actores y la gran amistad que los unía. Pero evitaban hablar de temas personales, dejando abierta la puerta a la interpretación. Can, en particular, era un maestro en el arte de la evasión. Con su sonrisa seductora y su mirada penetrante, lograba desviar la atención de las preguntas incómodas y mantener el misterio. Pero a veces dejaba escapar alguna frase reveladora, algún gesto que delataba sus verdaderos sentimientos. Recuerdo una entrevista en la que le preguntaron directamente si estaba enamorado de Demet.
Khan sonrió, hizo una pausa dramática y respondió: Demet es una mujer maravillosa, una actriz talentosa y una gran amiga. Me siento muy afortunado de haber trabajado con ella. Una respuesta políticamente correcta, pero que no decía nada concreto. Sin embargo, al observar su lenguaje corporal, se podía percibir algo más. Su mirada se volvía más intensa, su voz más suave y sus manos, inquietas, buscaban algo a lo que aferrarse. Era como si estuviera luchando por contener una emoción que amenazaba con desbordarse. Demet, por su parte, era más reservada. Siempre mantuvo una actitud profesional y discreta, evitando caer en provocaciones o alimentar rumores. Pero en ocasiones, se dejaba llevar por la emoción y mostraba su lado más vulnerable. En una entrevista, le preguntaron cómo se sentía al trabajar con Khan. Demet respondió con sinceridad: Khan es un compañero increíble. Me siento muy cómoda trabajando con él. Me hace reír, me inspira y me apoya en todo momento. Es un gran amigo. Pero al igual que Khan, su lenguaje corporal decía más que sus palabras. Su mirada se iluminaba al hablar de él, su sonrisa se volvía más radiante y su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia adelante, como buscando su cercanía. Y luego estaban los pequeños detalles. Los gestos de caballerosidad de Khan hacia Demet, sus miradas cómplices, sus risas compartidas, sus abrazos espontáneos. Todos estos pequeños detalles alimentaban la fantasía de los fans y reforzaban la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. ¿Pero qué pasó después de Erkencikus? Pues la relación entre Khan y Demet se enfrió. Ambos siguieron caminos separados, trabajando en otros proyectos y viviendo sus vidas de forma independiente. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que duró poco más de un año. Khan, por su parte, mantuvo varias relaciones sentimentales, pero ninguna de ellas llegó a consolidarse. Y aunque nunca volvieron a trabajar juntos, los rumores sobre su supuesta relación seguían circulando. Los fans no perdían la esperanza de que algún día se reencontraran y retomaran su historia de amor. Pero, ¿es posible que todo haya sido una estrategia de marketing? ¿Es posible que Khan y Demet hayan fingido una relación para promocionar la serie y aumentar su popularidad? Es una teoría que no se puede descartar por completo. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas son una herramienta poderosa para generar interés y mantener la atención del público. Y en ocasiones, las celebridades están dispuestas a sacrificar su vida privada en aras de su carrera. Sin embargo, creo que en el caso de Khan y Demet había algo más que una simple estrategia de marketing. Su química era demasiado evidente, sus gestos demasiado espontáneos y sus emociones demasiado intensas como para ser completamente fingidas. Es posible que hayan exagerado un poco su relación para complacer a los fans y aumentar el interés en la serie. Pero creo que también había un sentimiento real, una conexión genuina que trascendía la pantalla. Y aunque su relación no haya perdurado en el tiempo, creo que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de todos nosotros, los fans que los admiramos y los seguimos. Porque al final, lo que importa no es si Khan y Demet fueron o no pareja en la vida real. Lo que importa es la magia que crearon juntos en pantalla, la emoción que nos transmitieron con sus personajes y la esperanza que nos infundieron de que el amor verdadero existe. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can Yaman estuvo realmente enamorado de Demet Özdemir? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios, los leo a todos. Y no olviden suscribirse al canal para seguir disfrutando del mejor chismecito turco con clase. Los quiero. Besos y abrazos.